Bienvenidos alumnos a la unidad número 3. Vamos a desarrollar ahora, vamos a hablar sobre el subsistema de organización formal. Los temas que vamos a ver ahora son los siguientes. Vamos a ver los conceptos, las partes y los componentes, la estructura y proceso de las organizaciones formales. Vamos a ver qué es descentralización, el concepto, los factores determinantes, descentralización de las funciones, comercial, producción, finanzas, recursos humanos. Punto 3, vamos a ver qué son los comités, cuál es su naturaleza y las distintas ventajas y desventajas. Y por último, la dirección superior, los distintos órganos de la empresa, de las organizaciones, las asambleas, la gerencia general y los conceptos, ¿sí? Características, objetivos y funciones. Comenzando con el punto número 1, ¿qué es una organización formal? Muchos de los que escriben sobre administración, podemos decir, distinguen entre organización formal e informal y cómo lo muestran las siguientes figuras se encuentran en todas las organizaciones, ¿sí? Aquí el análisis a detalle, es decir, en el caso de Kunz y Wenrich, que es un autor muy reconocido, que ustedes ya lo vieron en la unidad 1 y 2, define a la organización formal como aquella estructura intencional de funciones en una empresa formalmente organizada, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, que esto está sacado del libro de Kunz, vemos cómo en este caso encontramos, fíjense, la organización formal está dada por los distintos departamentos, por las líneas, unidos por líneas, y lo que está en forma ovalada también encontramos dentro de esta estructura formal las organizaciones informales. ¿Qué es una organización informal? Es una red de relaciones interpersonales. Ahí vemos que dice organización informal, los asiduos al café matutino, organización informal, equipos de boliche, organización informal, grupos de ajedrez. Es decir que, por un lado, vamos a tener la organización formal, donde tenemos una estructura con funciones, con derechos y obligaciones, con jerarquías que se cumplen, pero por otro lado también podemos encontrar dentro de la estructura una organización informal que está dada por las líneas oblicuas, que decimos que son las organizaciones informales, son una red de relaciones interpersonales que surgen cuando los individuos se asocian entre sí y de este modo las organizaciones informales que no aparecen en el organigrama podrían incluir el grupo del taller de máquinas, los asignados al sexto piso, los compañeros de trabajo, el grupo que se junta a comer un asado el viernes por la noche es una organización informal, y los que se reúnen a tomar café por las mañanas también, ¿sí? A todos eso tenemos que tener en cuenta al momento de ser administradores de una organización de este tipo, ¿sí? Debemos tenerlos en cuenta. ¿Cuáles son las pautas de la organización? Volviendo a la organización formal, que es el eje de esta unidad, ¿cuáles son las pautas de la organización formal? Bueno, una organización formal debe tener objetivos, ¿sí? Debe tener políticas, objetivos y políticas. Las políticas tienen que ver deben ser primero determinadas a nivel de la alta dirección y deben ser conocidas por todos los miembros de la organización, porque todos deben pujar para cumplir con las actividades. Las políticas deben ser siempre coordinadas. Una estructura que es la que vimos en el ejemplo anterior, donde tenemos los distintos niveles. Las directivas, ¿sí? Las líneas de autoridad, que es la que vimos donde el nivel superior va bajando hacia los niveles inferiores. Y la dependencia, es decir, que un personal del área operativa va a depender del gerente que está más arriba del nivel de la línea de autoridad o de la estructura jerárquica, ¿sí? Bien, debo aclarar previamente es que, deben ser flexibles, ¿sí? Las estructuras deben ser flexibles y proporcionar un ambiente en el que el desempeño individual, tanto actual como futuro, contribuya con la mayor eficacia a alcanzar las metas, ¿sí? En la organización formal, la autoridad se delega de un nivel a otro, el flujo de órdenes es descendente y la información es ascendente. Es impersonal, las relaciones son ideales y los individuos cumplen sus funciones en pos de dos objetivos de la organización:
sin demostrar agrado o desagrado o expresar acuerdo o desacuerdo. Y podemos encontrar tres clases de estructuras. La piramidal, la tradicional, son pocas personas en el nivel superior, vemos en la punta de la pirámide, son pocas personas, y el nivel intermedio es específico y es la tradicional y surgió de la teoría estructuralista. Es la que encontramos en cualquier organización, la piramidal, donde en la cima están los gerentes, o están, mejor dicho, está el directorio, luego bajamos a los niveles intermedios, están los gerentes departamentales, y por último el nivel de la base, en la parte operativa, la burocrática. También hablamos de la burocrática, que es achatada, ¿sí? El nivel estratégico no puede estar a cargo de una sola persona, en este caso es como que hay una delegación de lo que es la parte de toma de decisiones, ¿sí? Está a cargo de un conjunto de personas. Y las modernas, en la actualidad hay una tendencia a la separación en el nivel intermedio de la parte técnica y de los servicios, y esta estructura se denomina también de balón y campana. Tiende a desaparecer la relación jefe-subordinado, pero bueno, la que más nos debemos enfocar en la piramidal, que es la que se utiliza hoy y se sigue continuando con esa utilización hoy en día en las organizaciones de nuestro medio. Continuando en el punto número 2, vamos a ver qué es la descentralización. ¿Sí? La descentralización, dice el concepto, es la tendencia a distribuir la autoridad de la toma de decisiones en una estructura organizada. Sabemos que a veces es difícil que una sola persona se encargue de todo, entonces es necesario que descentralice a los fines de, digamos, luego un mejor control, y porque no se puede acaparar todos en las grandes organizaciones. Imagínense que una sola persona se encargue de todo, de tomar decisiones, de ejecutarlas, de controlarlas. No, para eso hay un sistema organizativo en el cual incluye la descentralización como digamos, una herramienta que va a permitir que las autoridades se vaya delegando y cada uno vaya adquiriendo derechos y obligaciones por cumplir. Esta descentralización no significa ausencia de control, como lo dije, sino que uno delega. Tampoco significa despoje de responsabilidad en los niveles de conducción superior. Es decir, que si seguimos la estructura piramidal, la conducción superior va a seguir o va a continuar con la responsabilidad, ¿sí? Vemos más adelante cuál es el proceso para la descentralización, los pasos. En principio debemos localizar la autoridad a delegar, ¿sí? ¿Qué parte vamos a delegar? ¿Qué autoridad vamos a delegar? La autoridad del gerente en general va a delegar en los distintos gerentes departamentales, por ejemplo, para que ellos puedan realizar las actividades necesarias para cumplir los objetivos. Determinación de la materia a delegar, fundamentos de qué vamos a delegar y por qué. ¿Sí? Sabemos que, digamos, cuanto mayor sea la importancia de tales decisiones, mayor será el número de funciones que son efectuadas por las decisiones tomadas en los niveles inferiores. Establecer márgenes, áreas en que se va a delimitar la autoridad delegada. Y, bueno, el proceso de delegación, ¿qué implica? Determinación de los resultados esperados. Cuando yo le delego a alguien una actividad, le exijo de que determinado un plazo me tenga que, digamos, rendir cuenta de los resultados obtenidos. Asignación de tareas o puestos. Cuando uno delega, asigna tareas, ¿sí? a un gerente departamental. El gerente departamental asigna tareas a los operadores o al personal del área operativa. La delegación de autoridad para ejecutar esas tareas, es decir, si yo te asigno una tarea, te delego autoridad para que vos hagas cumplir las normas necesarias. Y la exigencia de responsabilidad de las personas adecuadas. Al delegar o al descentralizar se le exige responsabilidad respecto de cumplir con las tareas y las metas que se hayan fijado para dicha persona o dicho personal. ¿Cuáles son los factores determinantes de la descentralización? ¿Por qué necesito, cuando descentralizo, cuáles pueden ser aquellos factores que me determinen cuánto debo descentralizar? ¿Hasta qué nivel? Los costos de la decisión, ¿sí? Es decir, que a veces cuando hablamos de costo de la decisión es cuanto más alto sea el costo de la acción que ha de decidirse, más probable es que la decisión se tome en los niveles superiores de la dirección. Por ejemplo, si estamos por definir abrir una nueva planta,
eso significa un costo de inversión alto. La decisión entonces va a ser no programada, lo que permitirá que entonces no deleguemos ese tipo de decisiones, ¿sí? Abrir una planta o, por ejemplo, invertir en el exterior, abrir sucursales fuera del país. Entonces, hay decisiones que no se delegan porque el costo de tomarlas, en caso de que nos equivoquemos, es alto. La uniformidad de políticas, es aconsejable no delegar autoridad para tomar decisiones de política de la empresa, si lo que se centraliza es la ejecución de una política determinada. El tamaño y carácter de la organización, cuanto más grande sea la organización, más serán las cantidades de decisiones a tomar, más difícil va a ser coordinarlas y por consiguiente va a ser necesaria una delegación de autoridad, o sea que se favorece a la delegación, a la descentralización. La historia y la cultura de la empresa, la centralización de autoridades, dependerá a veces de la historia y la cultura, la filosofía de la dirección. Tenemos un montón de factores, el deseo de independencia, disponibilidad de gerentes, ¿sí? Cuanto más disponibilidad de gerentes más podré delegar, si no consigo persona idónea menos voy a poder descentralizar. Las técnicas de control que voy a aplicar si yo delego, si voy a poder controlar esas funciones que delego, que descentralizo, el desempeño descentralizado, la dinámica de la empresa. Tenemos un montón de factores más que los nombramos directamente, después se puede profundizar en la teoría. Continuando con el punto número 3, ¿qué son los comités? Los comités, como dice el concepto del libro de Kunz, es un conjunto de personas. Comité o grupo, son sinónimos, podemos decir un grupo, ¿sí? Por eso dice que es un conjunto de personas a las que como grupo se les comisiona un asunto. Un comité entonces es un conjunto de personas, ¿sí? Se le comisiona entonces el asunto, es esta característica de acción grupal, porque es un grupo, lo que distingue a los comités y equipos de otros recursos organizacionales. Aunque como se verá, no todos los comités incluyen toma de decisiones en grupo. Podemos encontrar que estos comités pueden ser formales, que han sido, los formales son aquellos que han sido designados por autoridades de la organización para cumplir con un determinado fin. Luego de cumplido ese fin se desintegran, ¿sí? Por ejemplo, es un comité de análisis de la posibilidad de invertir en una nueva fábrica. Se arma un comité para que analice las distintas características y determine si es factible o no abrir una determinada fábrica. Una vez que ya se toma la decisión, ese comité se desintegra. Y los informales son los famosos comités que surgen de las estructuras o de la organización informal. ¿Sí? Un comité que se reúne espontáneamente ante un problema en la organización para analizarlo, pero que no tiene una designación oficial, digamos, de parte de la estructura o de los mandos superiores. Esos son los informales. ¿Sí? Pueden ser permanentes. Puede ser que haya un comité de crisis, por ejemplo, para analizar la situación de crisis de la compañía, y eso esté permanente, o puede ser temporal, como dije anteriormente, que se los constituya para un determinado fin y luego finalizado, se desintegre, ¿sí? Pueden ser de línea. Los comités de línea son aquellos que asesoran a las que forman parte de la estructura de la organización formal, o pueden ser de staff, que son, su relación de autoridad con los superiores de asesoría. Los de línea implica que toma decisiones que afectan a los subordinados responsables de él. Los de staff solo son asesores, ¿sí? Bien, las ventajas de los comités son deliberaciones y opiniones de grupo. A veces la opinión en grupo es mucho más rica y se puede sacar mucho más provecho que las opiniones individuales. Hay lógica dominante, es decir, que lógica dominante, o sea que, que siempre va a haber dentro del grupo alguien que pueda dominar, o que su influencia sea mayor al conjunto de los demás miembros del grupo. Temor a que recaiga a veces la demasiada autoridad en una sola persona, entonces al actuar en grupo la responsabilidad se divide. Representación de grupos interesados, coordinación de departamentos, planes y políticas, transmitir y compartir información, consolidación de la autoridad, motivación mediante la participación. ¿Y las limitaciones cuáles son? Son costosos, por supuesto, mantener un grupo puede ser alto costo en dinero y en tiempo, ¿sí?
son compromiso del mínimo común denominador. ¿Qué significa esto? Que cuando se requiera que los comités saquen una conclusión o tomen una decisión, hay peligro de que su acción se diluya o que incluso carezca de significado, ¿sí? Es decir, que si el asunto en consideración es tan sencillo que no existen diferencias de opinión, el uso del tiempo de un comité fue de desperdicio, cuando no existe una diferencia entre las distintas opiniones. La indecisión, el tiempo requerido para una deliberación profunda, la discusión de temas, aplazamiento cuando no se llega a un consenso dentro del grupo, tendencia a la destructividad, es decir, por producto de la indecisión, puede dar al presidente la oportunidad de obligar al comité a tomar una decisión en la forma que éste quiera. Tiene que ver con el papel dominante que toma la persona, que guía al grupo. División de la responsabilidad, ¿sí? A veces se divide tanto la responsabilidad que encontrar un responsable luego de las decisiones suele ser un problema. Tiranía de la minoría, cuando la minoría no presta acuerdo a las decisiones que se deben tomar y hay un conflicto, etc. Es decir, son distintas limitaciones. ¿Cuáles son las pautas para el buen uso del comité? Determinar una autoridad, debe haber uno dentro del grupo que ejerza la autoridad, el tamaño. Se recomienda que el tamaño sea el adecuado para el nivel de decisiones que deben tomarse, la membresía, es decir, el asunto que se debe tratar, el presidente que debe tomar las pautas y debe tomar la elección del presidente es crucial para una junta eficaz del comité, los temas que deben tratarse y la rentabilidad tiene que ver con, digamos, que el comité debe compensar con los resultados el costo que supone para la organización, ¿sí? Por último, vemos el último punto de la unidad, la dirección superior. La dirección superior, bueno, en este caso, hablar de dirección superior es referirse al gerente general, al presidente o vicepresidente, ¿sí? Porque es el nivel donde se toman las decisiones no programadas y se fijan las políticas generales de la organización. Se establecen normas dentro del nivel, es un nivel político legislativo, el marco legal, se determinan los objetivos generales, también tenemos el nivel ejecutivo de cumplimiento a todas las normas. Por último, las asambleas de accionistas, que es el órgano, ¿qué es la asamblea de accionistas? Es un grupo de personas que se constituyen con fines determinados, es un cuerpo colegiado, tenemos el directorio, luego tenemos el directorio, el consejo administrativo, que tienen amplia delegación de facultades, pero también tienen amplias responsabilidades. Y la asamblea solo se reúne cada cierto tiempo para tomar decisiones de fondo, ¿sí? Y el gerente general va a ser el que tome todas las pautas de que determine la asamblea de accionistas y el directorio para poder llevar a cabo las delegaciones a los gerentes departamentales que deben cumplir con los objetivos que determine la dirección superior, ¿sí? Bueno, eso es todo. Luego nos veremos en la siguiente unidad. Muchas gracias.